Nos acompaña en este momento Nelson Marmolejos, diputado por el PRM de la provincia de Santiago. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, para mí es un placer compartir con este tremendo staff en una nueva mañana, poder compartir nuestras ideas y proyectarla a todo el público que sigue este prestigioso espacio. Nelson, vamos de una vez con la pregunta y vamos directamente a la política. De los candidatos al PRM, no quiero parecer sesgado, pero alguien al que vemos con mucho futuro es a Wellington Arnaud. Cuéntanos qué están haciendo ustedes, porque tuvimos en días pasados a una persona que comentaba aquí el nombre, Humberto, del enlace externo de David Collado, que estuvo con nosotros de invitado. Bueno, él comentaba básicamente de que los números a nivel interno en el PRM ganaría David Collado sin discusión, y cuando uno conversa con otras personas del PRM, dicen que es Wellington. ¿A quién le creemos? Mira, la realidad... Gabriel Castro, perdón. Gabriel Castro. La realidad política y la dinámica que se vive a lo interno de los partidos en los actuales momentos, cada candidato, que son muchos, tiene su propia estrategia. Nosotros como equipo de Wellington Arnaud, que entendemos que es la mejor opción que el PRM puede presentar de cara a las elecciones del 2028, tenemos una estrategia de trabajo cara a cara, cuerpo a cuerpo, con lo que es las bases del Partido Revolucionario Moderno. Otros equipos tienen como estrategia las encuestas y así sucesivamente. Nosotros, como proyecto presidencial Wellington Arnaud, ya hemos logrado derrotar esa estrategia de las encuestas, porque en principio pretendían sacar del escenario, invisibilizar a Wellington, pero la realidad política le golpeó en la cara con relación a la fortaleza que nosotros hemos exhibido como proyecto a lo interno del PRM, tanto en la sindicatura, en la parte municipal, en la parte congresual, pero también la aceptación que Wellington ha tenido en las bases del Partido Revolucionario Moderno. La estrategia de las encuestas ya nosotros la vencimos. Y ahora, automáticamente el partido supere la fase interna, que llegue octubre, entraremos en la fase donde lo derrotaremos a él como candidato y a su estrategia de las encuestas. Don Freddy Aguavivas. Nelson, en la semana pasada, en las 2 últimas semanas, o las 3 últimas semanas, el equipo de Wellington ha dado demostraciones contundentes de fortaleza, de poderío, porque tuvo que sentar en la mesa de las negociaciones para la selección del bufete directivo de Fedodín. Para ese bufete se creían que iban a comer con sus damas y de repente Wellington sacó pecho y músculos, y entonces hubo que negociar una repartición, un 50-50 de la institución para que dirigieran ambas planchas, ¿verdad? Ambos sectores. Eso te da una demostración del poder que tienen las bases el proyecto de Wellington Arnaud. Y desmonta lo que estábamos hablando anteriormente de las encuestas. Por ejemplo, nosotros como partido teníamos previsto un proceso donde se iba a escoger la plancha que iba a representar al PRM ante la Federación de Distritos Municipales en la parte municipalista. Cuando se iba a producir el enfrentamiento, entonces se impidió, y lo que hizo fue que se sentó en la mesa del diálogo para sacar una plancha de consenso, pero sin lugar a duda en ese proceso, si se hubiese llevado a cabo, el proyecto nuestro de Wellington Arnaud hubiese salido victorioso y hubiésemos derrotado a los demás proyectos con relación a la fuerza municipalista que acompaña a Wellington Arnaud. Diputado, ¿y usted cree que de verdad al pueblo dominicano, a los que nos miran, les interesa mucho la campaña interna del Partido Revolucionario Moderno? Como que eso no es un tema nacional, pienso yo. Bueno, lo Diputado, que sucede... con todo respeto, mire, déjeme decirle algo. Quizá para ti no. Tú estás cogiendo... Ese con el diputado que estoy hablando, ni con usted, ni con usted. usted. Una opinión libre y te estoy respondiendo libre. No, el que me tiene que responder es el diputado, porque vuelven otra según vez. tú no es Es necesario con el hablar de diputado. Mire, entonces, esto tiene importancia ahora. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a los cacerolazos, frente al Código Penal, frente a la muerte de ese joven en Guajimía, frente a que dice mucha gente que la calle está cogiendo candela en contra de ustedes? ¿Cuál es su posición? Porque yo no entiendo por qué ustedes quieren matar adentro y están compitiendo por algo que ahora mismo no tiene importancia. Ustedes son partido de gobierno. Claro, y desde la óptica del gobierno, nosotros
yo que soy un seguidor suyo, porque usted es un analista muy agudo. Muchas gracias. Soy- Ellos no yo- lo creen, usted ve, me entran entre los dos. Tampoco exagere. Yo también soy un analista de la política, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora mismo obedece a una estrategia que muchas personas no se han dado cuenta de qué está sucediendo. Yo soy del partido oficial, obviamente que nosotros tenemos una oposición. Todo lo que están haciendo ahora mismo, el cacerolazo, las huelgas, obedece a una línea de la oposición. Lo que sucede es lo siguiente. En el 2019-2020, ¿cuál fue el partido que le abrió las puertas a lo que hoy son la cara visible de los cacerolazos y la oposición que se está haciendo? El PRM. No, el PLD fue. Ah, fue el PLD. Inclusive Danilo Es que recibió... yo no vivía aquí. Ah, usted estaba afuera. Sí, yo Danilo estaba recibió a los foques en el Palacio Nacional, Yo no lo sabía. a los foques chancletas. Yo no lo sabía. Inclusive, Danilo Medina y el PLD le ofrecieron a esos influencers candidaturas a diputados y a un sinnúmero de posiciones Es en el cierto. tren. Entonces, hoy el PLD demoralizado, que no puede sacar el pecho, dar la cara con relación a esa oposición, lo está utilizando a ellos, una estrategia muy válida, para que lo hagan, mientras entonces el PLD anda recorriendo el país y Danilo, que hace un par de años atrás, un año y medio atrás, se estaba refugiando en su casa bajo la excusa que tenía cáncer, hoy anda sacando pechito, y como el PLD no tiene moral para hacer la oposición que están haciendo estos influencers, entonces están haciendo esa estrategia, el PLD por un lado, y estos, la cara de, ¿cómo no lo ha tipificado? Sí. El ecosistema digital, entonces quieren llevar la voz cantante de la oposición que el PLD no tiene moral para hacer. Diputado, Oh. no, Buen punto. me gustaría Analícenme aprovechar- esa estrategia, porque, Buen punto. perdón, dama. Buen punto. En una ocasión, el PLD y el danilismo gobernante tenía a Leonel Fernández acorralado. Y algunos PLDistas amigos míos me decían, pero ustedes están atacando a Leonel, Leonel no es el candidato. Yo decía, pero que nosotros no tenemos capacidad para hacer lo que está sucediendo con Leonel. Leonel iba a Estados Unidos y al frente donde iba habían cientos de personas voceándole ladrón y salía por detrás y habían cientos también esperándolo detrás. Y los PLDistas decían que por qué nosotros hacíamos eso cuando estábamos en la vieja casa PRD. Yo decía, nosotros no tenemos capacidad de hacer eso. Cuando se descubrió quién era el danilismo gobernante con Joao Santana detrás. Diputado, es bueno aprovechar su presencia y hablar un poquito del Código Penal. Sí. Se apresuró el Congreso al aprobar este código y ahora quiere corregir por la presión social. Bien, ese código tenía más de 20 años pululando en lo que es el Congreso Nacional. Pero además de que tenía más de 20 años, se había ya estudiado, sobreestudiado, requete estudiado, y el país se veía indefenso ante un sinnúmero de ilícitos nuevos, que el viejo código no lo contemplaba. Luego de 20 años, hoy lo que andan atacando el código, se precipitaron 20 años, una ley en los corrillos del Congreso Nacional, se aprobó. ¿Qué resulta? Se da el plazo establecido por la ley en cuanto al vacation legum, ¿verdad? Y ahora entra en vigencia en los próximos días del mes de agosto. ¿Qué resulta? Nosotros como Congreso hemos dotado al país de un código que contempla más de 70 nuevos ilícitos. Que el código anterior no tenía forma como enfrentarlo, como el sicariato y un sinnúmero de flagelos que han venido afectando a la sociedad que no estaban contemplados en el código anterior. Luego de eso se ha establecido que se va a dar un compás de espera para discutir cualquier aspecto que sea a mejorar del código, Sí. pero nosotros no podemos mantener la República Dominicana bajo ningún concepto sin las herramientas jurídicas que le permita combatir el flagelo de lo que es la delincuencia que azota a ¿Y nuestro por qué país. no se hizo antes, a 20 días ya de salir? O ¿Se sea, hizo qué, dama? el tema de lo que Consensuar. ayer de consensuar. No, Bueno, se consensuó. es que el código está imagino. consensuado y aprobado. Exactamente. Ahora entrará en vigencia en los primeros meses, en los primeros días de agosto, y un sinnúmero de protestas han llevado a que el Congreso ponga el oído en el corazón del pueblo
de un compás de espera y le ha dicho a toda la población que el que tenga alguna propuesta a mejorar algún aspecto del código tiene ese tiempo para depositarla y el Congreso la va a discutir. Don Freire Pero quiero que Gómez. sepan que ese código fue sometido a un sinnúmero de vistas públicas. Y todo hoy lo que andan dando cacerolazo y, por ejemplo, el Piro, que fue de irrespetuoso y llamó tigre al presidente de la Cámara, fue al Congreso. ¿Y por qué él no depositó sus inconformidades en ese momento que él fue? Pero él tiene el a la- derecho de ir como prensa, como lo hizo, y hacer su pregunta. No tiene que depositar necesariamente. Todo el mundo tiene derecho, porque Exacto. lo que estamos aquí viviendo es una democracia. Lo que te estoy diciendo es que si previo a la aprobación del código se aperturaron las vistas públicas, De sus sugerencias. exacto, porque tú no aprovechaste ese escenario y fuiste a la vista pública, llevaste tu sugerencia, llevaste tus argumentos, no pasa la aprobación, va a entrar en vigencia ahora, lo que hay que verificar es a qué que le temen cuando ese código entre. Diputado, hay una corriente de opinadores que piensan que existe la posibilidad de segmentar, segregar, extraer los 6 o 7 puntos que nos difieren, las divergencias, los compromisos, ¿verdad? Ujú. Para que se apruebe el código tal como está. Total, se aprueba con la modificación legislativa que permita que se le extraigan los articulados de confrontación. Se ha aprobado el código, entonces nos sentamos a discutir 6 o 7 artículos que hay problemas. Pero ya el código queda instaurado desde el día ahora en agosto. 6 de agosto me parece. 6 de agosto, queda automáticamente aprobado el código metiéndole la vacación ley esa, metérselo a los 6 articulados y no al código completo. Bueno, esa es una posibilidad, porque, por ejemplo, ahora que el Congreso acaba de aperturar una brecha para Sí. que la sociedad, los sectores organizados de la misma puedan ir a depositar sus argumentos, eso está dentro de la posibilidad. Ahora el código tiene que entrar en vigencia. Entra en Y vigencia. automáticamente entra en vigencia, la República queda dotada de una herramienta que le permita desarrollar lo que es la parte jurídica de nuestro país, la garantía de vivir en sociedad a través de la ley, y entonces ahí sería en el camino mejorar lo que haya que Es mejorar. para no salcochar el código completo, decir, bueno, vamos a discutir en 20 días que falta. No, aquí sí, aquí hay una parte de la sociedad que si es por ello duramos 20 años más 20 discutiendo el años código. más, es lo que le digo, porque no hay discutir en 20 días, una cosa que nos ha costado 20 años, es un problema difícil. Por suerte, algunos sectores ya han abandonado alguna postura que tenían y ahora estamos resumiendo alguna diferencia a 2 o 3 artículos. Antes la oposición era el código completo. Ya. Diputado, usted estuvo en la sesión donde se aprobó el código. Claro, y voté también a favor de la aprobación. ¿Y cuál fue la posición de los partidos de oposición frente a la aprobación del código? Porque, claro, yo le pregunté en forma directa a usted Sí. de algunos de los temas, Sí. ¿verdad? Creo que fuiste tú que le trajiste el código, tú, ¿verdad, Albita? Porque, claro, ese se me quedó. Pero tú tienes toda la razón, es el de actualidad, sin duda ninguna. Porque los partidos de oposición no hablan, Los partidos de oposición votaron a favor de la aprobación del código. todos. Todos. Eso Todos, es un porque- código de consenso. Eso es un Tú código de trajiste consenso. una tabla ahí. Inclusive usted vio ayer en la rueda de prensa que llevó a cabo la presidencia de la Cámara, donde estaban los voceros de los Yo partidos los vi, políticos. yo los vi. Entonces, aquí la oposición debe asumir su responsabilidad con relación a temas nacionales. Por ejemplo, es muy penoso ver al doctor Leonel Fernández Reina, la posición del PLD, ok, si un hecho aislado donde muere un joven de manera inocente a mano de la policía, Usted es valiente, vamos a Sí, ver. sí, vamos a hablar porque de todo ustedes le eso. sacan el cuerpo No, a ese no, es tipo que de yo- temas y prefieren ir a los programas a hablar de candidatos. no, yo vamos a no, hablar de lo que le yo corresponde a ustedes. hablo lo que tenemos que hablar, vamos a hablar, por Vamos ejemplo, arriba. aquí Muerte en Guajimía. nosotros tenemos aquí en el escenario 2 expresidentes de la República, que son el doctor Leonel Fernández Reina y Danilo Medina. En los periodos de Leonel Fernández Reina, la policía en hechos similares a eso, o más aberrante que eso, mató más de 4.000 dominicanos, y aquí están las ¿Cuántos? estadísticas. Aquí están las estadísticas, yo las tengo. Pero hay más que la Revolución de Abril. Mucho más, 2000 en la Revolución de ¿Eso Abril. fue en los gobiernos, Nelson, disculpa? De Leonel Fernández. Yo la tengo aquí las estadísticas. Porque aquí es muy bueno venir a jugar al olvido. Candelier.
Leonel Fernández Reina, 4.024 hechos de esa naturaleza en los gobiernos de Leonel Fernández Reina. Pero no solamente eso. Ese que hoy anda atacando ese hecho aislado que sucedió, debe explicarle a este país cómo él tiene en su comisión política a Candelier y al jefe de la policía le llamaban el cirujano, a Guzmán Fermín. Él lo tiene en la dirección política de la Fuerza del Pueblo. En los gobiernos de Danilo Medina, de Hipólito Mejía, para que no vean que somos excluyentes, en los 2000-2004, 1.060 casos de esa naturaleza. En lo de Danilo Medina, dos gobiernos, 1.092 casos de esa naturaleza. Y en el gobierno de Luis Abinader, 959 casos. O sea Entonces tiene calidad moral, Leonel o el PLD, Danilo Medina, venía a hablar de ese caso que sucedió. Que no estoy de acuerdo con eso, que estoy de acuerdo con que hay que profundizar más la reforma policial, sí, pero si en tu gobierno mataron 4.000, tú no puedes venir a hablar, no tienes calidad moral para venir a hablar de eso. Mire, diputado, pero lo que se plantea en el país es que la reforma policial tiene dos características. Sí. Primero, un gran fracaso y segundo, no existe. ¿Qué usted piensa? Yo le hago la pregunta a usted en este caso. Yo soy el que hago Sí, preguntas. yo sé acá. que sí, pero como usted es mi maestro y yo lo admiro. Por Gracias. ejemplo, ¿qué gobierno ha invertido más que el gobierno de Luis Abinader en la reforma y en la mejoría de la policía? ¿Cuánto ha invertido? Porque ustedes manejan el Bueno, presupuesto. yo te digo, porque por 20.000 ejemplo millones. se le hizo aumento, se incluyó a la policía en todo lo que es los beneficios del Estado, seguro médico, acceso a todos los servicios del Estado de manera gratuita. El presidente de la República ha hecho una gran inversión en cuanto a económico y tiempo en lo que es la reforma policial. Nadie había invertido más que el gobierno de Luis Abinader en lo que es la policía. Ahora bien, vuelvo y te reitero, ahí están los datos, ahí están las estadísticas. ¿Tiene calidad moral Leonel Fernández Reina o el PLD de hablar de casos de esa naturaleza? Vamos a salir un poquito ya de esta parte para meternos más en política directa. Sí. Estamos en política ya. ¿Por qué la base del PRM, por qué los militantes del PRM tienen que votar por Wellington Arnaud? ¿Qué condiciones, cuáles características usted podría presentarnos como para decirnos que la gente del PRM, porque para ser candidato a nacional tiene que ganar la convención? Claro. ¿Por qué hay que votar por Wellington en la convención del PRM? Debo decirlo, y yo como voz autorizada, Wellington Arnaud es un producto terminado de lo que es nuestra organización política. Cuando Wellington Arnaud era presidente de la JRD, de la Juventud Revolucionaria Dominicana en la vieja casa, yo era presidente de la Juventud en el municipio de Santiago y vicepresidente a nivel nacional. David Collado fue que lo sustituyó en esa... No, David Collado nunca ha sido no fue presidente de la Juventud. Okay. Luego de eso, el compañero Wellington Arnaud ha ocupado varias posiciones. Varias posiciones, diputado 2 veces, ahora director del INAPA a nivel nacional. Wellington Arnaud es el candidato, el dirigente más cercano a las bases de todo lo que están aspirando. Y es el único dirigente que en todos los rincones del país, distrito por distrito, zona por zona, región por región, tiene un equipo montado que lo está acompañando en apoyo a su candidatura de cara al proceso de octubre de 2027. Wellington Arnaud es la persona que más se parece a las bases del Partido Revolucionario Moderno y por eso las bases y nosotros estamos identificados en ese proyecto. Diputado, y si tiene un equipo en cada... ¿Cómo están ustedes divididos? Distritos municipales, zonas, regiones y ¿La municipios. zona como el antiguo PRD? Sí, Más o menos. más o menos. Diputado, ¿y con qué recursos económicos se sostiene eso? Porque siempre ha sido sospechoso que cuando algún funcionario público aspira a la presidencia o cualquier cargo electivo, generalmente usa los recursos del Estado para mantener esa candidatura. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué dedicarse tanto a la política cuando falta más de un año para elegir ese candidato? Sí, nosotros como candidato, como proyecto presidencial de Wellington Arnaud, tenemos una estructura vinculada tanto al partido como al gobierno. Por ejemplo, en Santiago, la compañera Rosa Santos es gobernadora de la provincia, pero es la presidenta provincial del partido. En mi caso, yo soy diputado, soy el presidente de la circunscripción 03 de lo que es la provincia de Santiago. Lo que significa que para yo hacer política, ni Wellington, ni ningún candidato, ni nadie, porque todo el que me conoce sabe cómo yo actúo, tiene que hablar conmigo de recursos. Que la política es
una disciplina, una ciencia que se requiere recursos para ejecutarse, sí, estamos totalmente de acuerdo con eso. Ahora bien, cuando tú tienes la estructura partidaria vinculada a un proyecto, la estructura partidaria se mueve por la naturaleza del partido. Wellington Arnaud no tiene que ir a Santiago, por ejemplo, que está yendo todos los jueves y estamos yendo zona por zona del municipio y la provincia a hacer grandes inversiones económicas, porque lo que se está reuniendo es el partido, las estructuras del partido, que son en principio donde debemos ganar. Entonces, nosotros montamos una agenda, Wellington llega a Santiago luego de la labor que le corresponde como funcionario público y servidor público, y a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, estamos visitando zonas y dirigentes comprometidos con nuestro proyecto. Nelson, yo te escucho y honestamente me llama mucho la atención algo que tú comentabas, de que parte de la estrategia es primero luchar contra el tema de los sondeos, la percepción de que David Collado está en primer lugar. Pero vemos cada vez que viene Wellington o alguien de su equipo, la cantidad de actividades que Wellington hace, ya sea por ser director de INAPA y por el tema de su campaña presidencial, y David no lo hace. Entonces, me cuesta un poquito entender cómo David Collado es número 1 y una persona que ha recorrido el país 50 veces. Hay encuestas que incluso lo ponen con un 1% a Wellington Arnaud. ¿Cómo ustedes piensan romper esa barrera, ese mito que existe en la sociedad dominicana de que David Collado es imbatible? Bueno, ahorita dije que yo soy un estudioso de la política. Nosotros tenemos los últimos referentes de ese tipo de procesos. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño estaba en primer lugar en todos los sondeos. Cuando llegó el proceso interno quedó en tercer lugar. En el PRD, cuando estábamos en esa antigua casa, el enfrentamiento Hipólito Miguel estaba en primer lugar en todas las encuestas. ¿Quién terminó ganando? Hipólito Mejía. Cuando Leonel Fernández salía del poder, un enfrentamiento entre Jaime David Fernández Mirabal y Danilo Medina. Jaime David estaba en todas las encuestas un 86%. ¿Quién terminó ganando el proceso? Danilo Medina. Entonces nosotros... Malos ejemplos, perdón, diputado. Malos ejemplos los tres. ¿Por qué? Porque los tres perdieron las elecciones. No, porque... Lo perdió Danilo en ese momento, lo perdió Margarita o el PLD sí, con Abel Martínez, y el otro era... Malos ejemplos para los tres perdieron. Sí, malos ejemplos para los que utilizan la encuesta tratando de invisibilizar a sus adversarios. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero yo lo que le digo es que ganaron los que estaban abajo en las encuestas, que es el caso de su candidato ahora. Y no importa que ganaran, perdieron las elecciones. Sí, porque la imagen es importantísima. Si vamos a analizar proceso por proceso, por ejemplo, todo el mundo sabe lo que sucedió aquí en el 2012. ¿Usted estaba aquí ya en el país? Yo era encargado de un área de la campaña. ¿Qué le parece? Exactamente, todo el mundo sabe perfectamente lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Hipólito Mejía, en marzo, a escasos meses de las elecciones, llevaba 22 puntos de diferencia a favor de... Yo le voy a decir mi visión, siga usted. No, dígamelo a usted, porque usted es el maestro. No, en mi caso, el Partido Reformista Social Cristiano sacó un 5.7% y esa es la diferencia. Bien, ¿Usted sabe quiénes no lo entendieron nunca? Los PLDistas. Bien, entonces, ¿qué resulta? Es posible que ese mismo esquema, porque es repetitivo, hayan querido implementarlo a lo interno del PRM con las encuestas tratando de invisibilizar a Wellington. Ahora bien, el último proceso que el maestro Aguas Vivas lo trajo a colación, donde se enfrentaron las fuerzas internas del partido, como fue en Fedodín, tuvieron que sentarse en la mesa del diálogo y no permitir el enfrentamiento, porque entonces el que tiene un 60% debe tenerlo en todas las estructuras. En esa ocasión iba a caer derrotado en ese primer enfrentamiento. Diputado, mire, como ya lo van a despedir, ya yo vi las señas. Primero, es la primera vez que tengo la oportunidad de estar con usted en un set de televisión. Lo felicito. Tiene muy buena preparación. Habla muy bien. Gracias. Está preparado para hacer política. Se nota que ha sido un militante. Seguro que sí. ¿Tiene buen aliado, Wellington? No, que no es un improvisado. No, lo de Wellington no lo sé. Pero también deme las gracias porque lo saqué también del tema que quería. Y lo puse a defender a su gobierno. Lo puse a defender a su gobierno. Yo soy un seguidor suyo. Dios mío. Tenemos una breve pausa. Regresamos. Agradecemos a Nelson. Gracias.